Hola, en la serie El envejecimiento del acuario hemos hablado de todo lo que ocurre después de años de funcionamiento, pero pensé que era un buen momento para detenernos un poco y volver al origen de todo, porque antes del envejecimiento viene su nacimiento. Ese primer día importa más de lo que parece, y créeme, muchos de los problemas que aparecen años después realmente comienzan ahí si no se hace correctamente. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy quiero darte el camino que me hubiera gustado tener cuando empecé, no una simple lista de productos y peces que comprar, sino una guía que puedes seguir de principio a fin, sin volver atrás, sin ese momento en que te das cuenta que el error vino del primer día. Si estás en ese punto, este es exactamente el camino que yo no tuve, así que quédate y acompáñame. Tu acuario en casa, en casa, acuario en casa. Antes de empezar, todo lo que voy a explicarte hoy y lo que necesitas saber para tener un acuario próspero está desarrollado en detalle en mi libro Tu Acuario en Casa. Lo encuentras en Amazon, te dejo el enlace en la descripción. Bien, sigamos. Lo primero es no buscar en internet nada de artículos ni videos, bueno, sí, pero lo primero es ir a una buena tienda de acuarismo y simplemente observar con calma. Recorre los pasillos, mira los acuarios, fíjate en los peces, cuáles te gustaron y no puedes dejar de mirar. Los pequeños que nadan en cardúmenes, ese pez grande y solitario, los coloridos o aquellos que se mueven en el fondo rebuscando entre la grava. Esa preferencia que sientes es tu mejor información, porque al final uno cuida lo que le da gusto mirar. Y mientras estás ahí, habla con el personal de la tienda, haz preguntas. ¿Ese pez es agresivo? ¿Necesita vivir en grupo? ¿Qué tan grande crece? Una buena tienda sabe responder a eso, y si no lo saben, si te dicen que todos los peces se llevan bien y pueden vivir juntos, o sientes que no te prestan atención, ya tienes información sobre la tienda también, así que te recomiendo que busques otra. Y mira, esto me pasó a mí una vez que entré en una tienda. El vendedor me dijo con toda la confianza del mundo que el pez que elegí era muy tranquilo y se lleva bien con todos. Pues no era ninguna de las dos cosas. Anota los nombres de los peces que te gustaron y si puedes el nombre científico. Eso es todo lo que necesitas llevarte a la casa. Ahora viene la parte que casi nadie hace, investigar. En internet encontrarás una ficha técnica para cada especie, lo que el pez necesita de verdad para prosperar. Y digo de verdad porque hay datos que llevan años circulando sin que nadie los haya comprobado, sobre todo en foros viejos. Antes de decidirte por un pez, hay 4 cosas que debes tener en cuenta, solo 4. El tamaño. No el tamaño que tienen en la tienda, que normalmente son juveniles, sino hasta dónde crecen. Hay peces que en la tienda pueden medir 5 centímetros y de adultos llegan a 30. Comportamiento. ¿Es territorial, agresivo con su misma especie o con otra? ¿Necesita vivir en grupos? Y en ese caso, ¿cuál es la cantidad mínima de ellos para no estresarse? Parámetros del agua. En un acuario hay ciertos parámetros de agua de los que debemos estar pendientes, como el pH, la dureza y la temperatura. Más adelante entenderás mejor qué significa cada uno, pero por ahora quédate con esta idea. No todos los peces prosperan en el mismo tipo de agua. Dificultad. Hay especies que son más fáciles de mantener y otras que no, y no siempre lo más bonito es lo más fácil. Los discos, por ejemplo, son para mí hermosos, pero también exigentes. No sería mi primera recomendación para que empieces. Lee sobre fuentes confiables como FishBase o Seriously Fish y canales especializados con base científica. Evita tomar como referencia final los comentarios de redes sociales sin antes comparar esa información.
Te adelanto uno de los errores más costosos que vas a tener en este hobby. Evita la tentación de meter demasiados peces. Ves el acuario grande, los peces pequeños y piensas que caben muchos más, pero cada pez produce desechos, consume oxígeno y demanda espacio territorial. Empieza con menos de lo que crees que puedes meter y ve añadiendo con el tiempo. Aquí viene algo que casi nadie menciona y que es una de las claves del éxito en este hobby. Antes de pensar en qué acuario comprar, tienes que conocer tu punto de partida, el agua de tu grifo. ¿Por qué? Porque tus peces van a vivir en esa agua y no importa cuánto dinero gastes en equipos si el agua que sale de tu llave no tiene las condiciones que necesita el pez que elegiste. Los parámetros básicos que debes considerar y que mencioné antes son el pH, la dureza del agua, tanto la carbonatada como la general, y la temperatura ambiente donde vives. Esa es tu línea base y hay tests que miden todo esto. Una vez que has obtenido esta información, puedes comparar. ¿Los peces que me gustan se adaptan a lo que tengo o necesitaría modificar el agua? Aquí te doy un consejo. Empieza con peces que se adapten a tu agua y no al revés. Modificar parámetros se puede, claro que sí, pero añade un grado de dificultad y costo adicional que no necesitas en tu primer acuario. Por ejemplo, si tu agua es dura y con un pH alto, lo que es muy común, hay cíclidos africanos y americanos que van a prosperar sin que hagas absolutamente nada del otro mundo. Forzar peces de captura como tetras, apistogramas o ramirensis de aguas blandas amazónicas en esa misma agua sin tratamiento es empezar en desventaja. Mide tu agua. Cada parámetro hay tests que te indican cómo está tu agua. Trabaja con lo que tienes, luego cuando ya tengas experiencia puedes ir afinando. Ya tienes tus peces objetivos, ya conoces tu agua, ya sabes si son compatibles. Ahora hablemos de los equipos y presupuesto. Y aquí quiero romper con uno de los mitos lógicos más arraigados en los que se comienza. El acuario pequeño es más fácil a largo plazo. Sé que se tiende a empezar con uno pequeño, menos espacio, menos agua, menos costo inicial, pero el agua en un pequeño volumen es mucho más inestable. Los parámetros cambian rápido y los errores se pagan más caro o terminas haciendo más mantenimiento. Mi recomendación para un primer acuario real es de al menos 60 a 80 litros. Con eso ya tienes un sistema con capacidad de absorber errores sin que todo fracase. Evitarás evaporación rápida, fluctuaciones y peces estresados. Filtración. Este es un equipo importante para la biología y la química de tu acuario. No escatimes aquí. Adquiere un buen filtro interno, de cascada o canister, según sea el tamaño del acuario y tu presupuesto. Como recomendación inicial, que mueva el volumen del agua del acuario al menos entre 4 y 6 veces por hora y que tenga espacio suficiente para los medios biológicos donde se reproducirán las bacterias que van a limpiar el agua. Revisa mis videos, que hablo en profundidad sobre ellos, pero en pocas palabras, elige un filtro sobredimensionado siempre. Calentador. Si tus peces son tropicales, que es el 90% de los peces de las tiendas, necesitas mantener la temperatura estable. La estabilidad importa más que los grados de temperatura exactos. Iluminación. Para la mayoría de los acuarios sin plantas exigentes, no necesitas una iluminación especializada ni costosa. No comiences con plantas de altos requerimientos, pues requieren de más investigación y de todas formas no son imprescindibles para comenzar en el hobby. Test de agua. Esto sí te lo recomiendo. Necesitas poder medir amoníaco, nitritos, nitratos y pH al principio. Un kit en gotas es más fiable, pero si no te lo permite tu presupuesto, las tiras reactivas son mejor que nada. Estos parámetros deben ser los más parecidos a la ficha técnica o en todo caso a los de la tienda y siempre el amonio y los nitritos deben estar en cero. Sé que todo esto te puede sonar complicado al principio, pero créeme, no es difícil y entender esto
ahora te evitarán muchísimos problemas después. Sustrato. Elige pensando no solo en cómo se ve el primer mes, sino en lo que va a hacer dentro de 3 o 4 años, porque el sustrato no es solo decoración, con el tiempo se convierte en la memoria química de tu acuario. Todo lo que cae ahí, restos de comida, heces, materia orgánica, se acumula y modifica la química del agua. Por eso, la elección inicial es importante. Si tu acuario no va a tener plantas, una grava o arena de grano medio entre 1 y 3 milímetros es suficiente. Evita arenas muy finas porque se compactan con el tiempo, crean zonas sin oxígeno cerca del fondo y son más difíciles de limpiar. Evita las gravas muy gruesas porque acumulan desecho entre los espacios. Y si vas a tener plantas, el sustrato requiere de más atención. Lo ideal es trabajar con 2 capas, una base de 3 centímetros de sustrato nutritivo comercial y encima 2 o 3 centímetros de arena o grava de grano medio inerte. Esa combinación mantiene la oxigenación donde las raíces trabajan activamente y permite que la zona más profunda disponga de los minerales necesarios igual que en los suelos naturales. Al hablar de presupuesto, una configuración funcional para 60 o 80 litros puede estar entre unos 80 y 250 dólares dependiendo de tu país y dónde los compres. No tienes que comprarlo todo nuevo ni de marca. Hay mercados secundarios en el hobby que son muy económicos y funcionan muy bien. Ahora viene algo que es sin exageración la razón número 1 por la que la gente fracasa en su primer acuario, y pocas tiendas te lo mencionan. Antes de meter un solo pez, tu acuario tiene que estar ciclado. ¿Qué significa eso? No voy a extenderme en ello. Tengo un video completo sobre esto. Te lo dejo en la descripción. En líneas generales, el ciclado no es más que darle tiempo al acuario para que las bacterias benéficas colonicen y transformen los desechos de los peces en compuestos menos peligrosos. Sin esas bacterias, esos desechos y los restos de alimento intoxicarán a tus peces, pudiendo morir en horas o días, sin que veas ninguna señal visible de que algo está mal. Y eso es lo que casi nadie te dice en la tienda, cuando estás emocionado comprando tu primer acuario, ¿verdad? Porque si te lo dijeran, tal vez saldrías sin comprar nada ese día, y eso no les conviene. Bien, ya tienes el acuario, ya está ciclado, ya compraste tus peces, ahora toca mantenerlo estable. Lo primero es aclimatarlo antes de introducirlos. Te dejaré en la descripción un video que lo explica en detalle. El mantenimiento de un acuario bien montado no es difícil ni consume mucho tiempo, pero sí requiere constancia. ¿Qué es lo básico que necesitas hacer de forma rutinaria? Cambios de agua parciales. Empieza con una vez a la semana entre un 20 y un 30% del volumen. Eso diluye los nitratos acumulados y repone minerales. Es la acción de mantenimiento más importante que puedes hacer. El agua debe estar acondicionada con algún declorador previamente e igual a los parámetros del acuario. Luego, con el tiempo, podrás identificar cuánto y cuándo haga falta hacer esos cambios. Limpieza. Mantén la superficie del sustrato limpia con un sifonado superficial, no profundo. Frota el vidrio con un raspador o esponja magnética para quitar las algas que se depositan. No es que vayan a hacer daño a tus peces, pero marca una diferencia visual enorme. Revisa el filtro. Nunca limpies la biomedia con agua del grifo. Eso va a matar las bacterias. Enjuágalo suavemente con el agua del mismo acuario que sacaste en el recambio. Y no con mucha frecuencia, cada 4 a 6 semanas aproximadamente, o cuando notes que el caudal disminuye de forma evidente, lo que ocurra primero. Alimenta con criterio. Aquí menos es más. Dar demasiada comida es otra causa clásica de problemas de calidad de agua y muerte. Lo que el pez no coma en 2 o 3 minutos es exceso que contamina el acuario. Retíralo con una malla o un sifón. Observa a tus peces. Casi nadie lo dice, pero es lo más importante.
conoce cómo se comportan y sus colores cuando están bien. Así vas a detectar cualquier problema antes de entrar en crisis. Si haces las cosas bien desde el principio, tu acuario puede mantenerse en su mejor versión durante muchos años. Pero ningún acuario es eterno. Con el tiempo, incluso con un buen mantenimiento, el sustrato se satura, la diversidad microbiana puede reducirse y el sistema pierde algo de esa capacidad de recuperación que tenía cuando era joven. No te prometo que no vas a cometer errores, todos lo hacemos, aún después de años, pero sí te prometo que si sigues estos pasos vas a evitar los más costosos para tu bolsillo y para tus peces. Si este video te es útil, comienza ya o compártelo con alguien que esté pensando en empezar. Y si ya tienes un acuario, comparte cómo fueron tus experiencias al inicio. Te invito a suscribirte al canal para que te informes de temas que te ayudarán a mantener tu acuario hermoso y próspero. Nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, en casa. Acuario en casa.